Buenos días, en una mañana bastante fresquita en Madrid. Vamos a hacer un resumen de temporada o una especie no llega a ser tertulia, de debate con dos profesionales del triatlón. Los dos, bueno, han tenido el año atípico que hemos tenido todos y han acabado los dos la temporada en Sevilla. Son conocidos de todos vosotros. Primero, bueno, presento primero de fuera de Madrid, que es Emilio Aguayo. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y Peru Alfaro. Y queríamos un poco brevemente que nos expliquéis cómo enfocasteis la temporada con el cambio que hubo con el confinamiento, cómo fue vuestro cambio de objetivos y cómo vamos a ir un poco desarrollando a ver cómo ha sido la temporada. Bueno, al final mi temporada está marcada por el nacimiento de mi hijo, por Balú, que bueno, es el que puso un antes y un después de cuando empezó y cuando empezaba mi temporada. Empecé, pues como todo el mundo, entrenando siempre temporada, pues haciendo entrenamientos largos, tranquilos ahí en Valencia. Y bueno, con el nacimiento de Balú, pues descansé, estuve un mes parado. Que perdona que te corte, nació en confinamiento, tu hijo, Nació, ¿no? En pleno confinamiento, de hecho, nació el 12 de abril y fue en pleno confinamiento que fue un caos ahí en el hospital, sí, por el tema del COVID y tal, no tenían claros los protocolos. Y bueno, yo estuve prácticamente 2 semanas disfrutando del bebé en sus primeras 2 semanas de vida y luego ya empecé a entrenar lo que nos dejaban entrenar, porque a mí al final, no sé a ti Perú, pero a mí lo de deportista de alto nivel me llegó un pelín más tarde para poder entrenar, salir fuera a entrenar sin horarios y todo eso, y al final tenía que ajustarme a... Yo no tenía esa licencia porque, bueno, te hacía falta haber participado en algún campeonato del mundo. Y yo había participado la última vez en 2018. Entonces ostras, por un año no... Eso es. Ya. Yo como corrí en 2019, en 2018 corrí yo. ¿Y tú 2017? No, yo 2017, eso es, exacto, yo 2017. Yo corrí en 2018 en Dinamarca y sí, pues yo me libré por los pelos. Bueno, pero hay que decir que no eran muy estrictos porque, bueno, yo entrenaba, bueno, aprovecho para presentar, pero Alfaro, al que todos conocéis, bueno, hemos hecho alguna trampilla y cuando Perú entrenaba con su papel, yo me hacía pasar por el entrenador. Entonces, bueno, más o menos la policía no estaba muy... No, más tarde ya pudimos entrenar. Sí, porque la policía no estaba, tampoco sabía exactamente... Pero primero en los horarios, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. De 6 a 10 era en Madrid y de 7 a 11, ¿no? Sí, una cosa así, o de 7 a 10, una cosa así, sí. Pero bueno, yo en el confinamiento, no pudimos nadar nada en 2 meses o 2 meses y pico. Luego aquí en Madrid las piscinas seguían cerradas y teníamos que ir a Pelayos de la Presa, pero era, claro, 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Entonces, bueno, cuando íbamos 2-3 veces a la semana, nadábamos, 3.000-4.000 metros. Pero... Yo sí que vine aquí a Madrid, no me acuerdo cuando abrieron, para que primero los abuelos pudiesen conocer a Balú, y yo aproveché también que tenía el certificado de deportista de alto nivel para poder entrenar en la Blume. Sí. Y bueno, sí que fui... Pero también con bastantes restricciones en la Blume, ¿no? Porque mucha gente de la que podía pasar... Mucho control, yo cuando lo solicité, luego tuve que esperar 1 semana para que me diesen el visto bueno para poder ir a hacerme la prueba, que no me hacían un... no hacían PCRs entonces. No hacían PCRs, simplemente era una encuesta... y poco más, no me acuerdo. Ha sido una declaración jurada de que no estabas... Exacto, de que no habías estado en contacto con alguien, tal, y luego pues te tomaban la temperatura, que ahora te la toman en cualquier sitio para entrar en cualquier lado. Y nada, entonces pude entrenar en la piscina y luego sí que fui al pantano a nadar y bueno, pues así fue un poco como empezamos la nueva normalidad, ¿no? La dinámica de la nueva normalidad. Y en tu caso, Perú, ¿cómo fue el cambio de chip? Porque claro, en el momento en que se confina, empiezan a suspenderse, fue una cascada, se empiezan a suspender competiciones. ¿Cómo fue el cambio de chip mental? Porque supongo que en algún momento dices, bueno, que es lo que nos pasó a todos, dices, a ver, hay que cambiar la mentalidad. Ha sido un poco un proceso. Al principio, cuando nos confinaron, estuve bastante tranquilo. Entrenaba 1 sesión al día en casa, rodillo y bueno, correr escaleras luego me llegó una cinta que hice alguna sesión, y entonces en el confinamiento fue así, hacer un
un mantenimiento. Una sesión, sí. Después ya cuando empezamos a salir, sí vino más la motivación y ahí empecé a entrenar más, pero luego viendo que no iba a haber Ironman y tal, también, pues bueno, la motivación no estaba ahí muy alta, entonces, pues bueno, ha sido un poco este año hacer un poco, los últimos 2 meses sí he tenido un poco más de motivación viendo que había algunas carreras y hemos entrenado un poco más, pero en general, bueno, sí, ha sido un poco de mantenimiento y de bueno. Ha habido una cosa que ciertamente se notaba, que es que se iban o sea, se programaban carreras y se iban suspendiendo. Entonces ibais entrenando y a medida que se acercaba la competición se suspendía. En tu caso, Emilio, mucho más exagerado, porque encima tú estabas, el tema de Kona ha estado en el aire, sí, con lo de que se hacía en febrero, que si no se hace, que se hace. Tú encima estabas clasificado para Hawái. ¿Y cómo has ido cambiando también el A ver, yo creo que cuando empezó todo, yo fui de los primeros que ya tenía claro que cuando nos dijeron que se iba a hacer en febrero de 2021, en febrero de 2021, sí, febrero de 2021 que no se iba a hacer. Luego a los pocos meses lo cancelaron y bueno, al final yo quería correr algún Ironman esa temporada, estuve pensando qué pruebas podía correr y lo que más se parecía, así que yo creía que sí que se iba a realizar, era en mi ciudad, en Valencia, sí, que se hizo el Coa Distance, que es un half ultraman, sí, y al final, bueno, pues no es exactamente eso, pero es algo largo, algo que por lo menos te inscribes, eran máximo 40 participantes, sí. Entonces al final, pues yo digo, si hay algo que se va a hacer, alguna competición, tiene que ser esta, que son 40 participantes, que además es no competitiva, que no está cortado al tráfico, o sea que es algo así muy de andar por casa. Al final estuvo muy bien organizado, me lo pasé súper bien y bueno, buscar un poco de motivaciones. Luego parecía que Ironman Portugal se iba a hacer, sí, y al final en el último momento declararon ahí el estado de calamidad, cerraron Portugal y bueno, pues se fue todo el trabajo por los aires y bueno, he podido correr alguna prueba así cerca de casa, pero la verdad que al final coincidí con Perú en Sevilla en la última prueba del año y nada, él le salió mejor que a mí. Tampoco está muy contento, ¿no? No mucho mejor. Sí, porque tú, Perú, te estuviste preparando en serio, Vitoria. O sea, estuviste preparando varias cosas en serio y a medida que tú te ponías un objetivo se anulaba, ¿no? Sí, porque Vitoria también habían pasado de julio a septiembre. Y bueno, ahí sí teníamos intención de hacer Vitoria, de prepararlo bien, pero luego también más tarde lo suspendieron, entonces pues bueno, ya vi que también otra opción era Cascais, pero también bueno, vimos que se suspendía y entonces pues eso, he hecho 2 carreras de half que han sido Islantilla, sí, en Huelva y Sevilla esta última, y bueno, me han salido, bueno, no muy bien, regular, sí, pero bueno, hemos competido, que esa era la intención, hemos puesto el motor a tope. Y bueno, en Sevilla, bueno, me salió mejor que a Emilio, pero bueno, no mucho mejor. Sí, yo antes de Sevilla, la semana de antes tuve una caída, sí, haciendo los últimos entrenamientos, fue el domingo previo, haciendo los últimos entrenamientos tuve una caída con un cadetillo del grupo que estoy entrenando, que nos llamamos la Sushi de Squad, sí, ahí en Valencia. Sí. Y bueno, es un cadete que ha entrado nuevo y el pobre, pues eso, tuvimos un enganchón entró a lo grande, tirando al jefe, ¿no? Tuvimos un enganchón de manillares y nada, yo me fui al suelo, o sea, cosas que pasan. Me fui al suelo y parecía que no tenía nada, que eran solo rascones, chapa y pintura, pero... No, pero te diste una buena, porque yo por lo menos las fotos sé que se veían, tenías sí, ahí un buen pero eran más superficiales, sí, pero el golpe que me pegué en la rodilla sí que estuve un par de días fastidiado después. Y luego estuve entrenando bien, yo creía que estaba bien, sí, pero en Sevilla, en la bici, ya en el kilómetro 7 o así, empecé a notar molestias que fueron a más y bueno, me tuve que retirar y la verdad que no es una buena forma de terminar la temporada, pero bueno, he hecho buenas carreras, me lo he pasado bien y luego pues al final, con la motivación que tengo de intentar, de a ver si se hace Kona 2021, ir por primera vez, que es mi sueño, ir allí a competir en categoría profesional, pues me da igual terminar así o haber terminado como sea. O sea, el año que viene voy a empezar con la misma motivación o más y... Sí. Luego tenéis una faceta los dos también, que me imagino que habréis tenido que lidiar bastante en todo el año,
que ambos sois, aparte de triatletas de élite, sois entrenadores y tenéis vuestras escuadras. ¿Cómo has mantenido tú a la gente, Peru, un poco ocupada, activa, con el tema de las competiciones tan ha habido de en el todo, aire? ¿no? Hay gente que ha estado muy motivada y otros pues menos, ¿no? Bueno, yo con la gente que entreno casi todo el mundo ha seguido y está cumpliendo, bueno, con los entrenamientos y tal. Y por ejemplo, pues hay una chica, por ejemplo, que todas las competiciones que teníamos marcadas en el año, que eran 4 o 5, ella las va haciendo. Aunque no se hagan, ella en su casa las hace. Por ejemplo, ahora está preparando la maratón de San Sebastián, que no se hace, pero ella lo va a hacer, ya ha hecho el circuito ella propia de Donosti y tal. Y hay otras personas, pues bueno, que en verano lo han tomado mucho más tranquilo, que han entrenado alguna sesión de vez en cuando y que ahora sí están empezando a retomar para los objetivos de 2021, que la gente tiene muchas más ganas y que esperemos que afrontemos eso con competiciones normales. Y luego otra cosa también, los entrenadores con estas circunstancias, no todos tenemos el culo pelado, perdona la expresión, de entrenar en estas circunstancias. Yo, por ejemplo, pues bueno, yo y como otros no hemos vivido estas circunstancias, entonces es difícil cómo poner entrenamientos que otras veces tienen que ver más para rendir bien, y esta vez tiene que ser un poco para rendir, pero también para un poco para entretener la mente y para que se haga más ameno, pues bueno, esta temporada o este año. Bueno, esto es publicidad subliminal, pero es que hay un tío vendiendo melones por aquí, por el barrio. Hay que comprarle para que y entonces hay que comprarle para que se vaya, porque es una publicidad subliminal para esto. Y bueno, Emilio, en tu caso, ¿cómo ha sido con tu escuadra, vamos? Bueno, yo soy entrenador por dos partes. Una, entreno a un grupo, a un equipo de triatlón, el CDMA Moncada, que estos, bueno, pues durante el confinamiento yo les seguía estaba en un ERTE y les seguía mandando entrenamientos que de rodillo y entrenamientos de fuerza, típico, pues lo que podían hacer, algo de escaleras, quien tuviese, y así. Pocos tenían cinta porque es un grupo de entrenamiento bastante amateur. Y luego pues también soy entrenador online y bueno, pues a la gente sí que hubo bastantes que a lo mejor me aguantaron un mes o unas semanas y luego se dieron de baja y luego han vuelto cuando volvieron a abrir y así. O sea, yo sí que noté una bajada de la gente durante el confinamiento, que se lo tomó muy de relax. Pero bueno, ahora la verdad que está todo el mundo entrenando con normalidad, la gente está muy motivada, pese a la incertidumbre de lo que se nos viene encima para 2021, que no sabemos aún, y la verdad que están todos muy contentos. Y en vuestros casos los dos, al haber cambiado tanto vuestra manera de entrenar la propia, vosotros mismos, ¿habéis notado algo extraño, así algo que se pueda resaltar? Decir, pues por ejemplo, he nadado poquísimo y sin embargo los tiempos me han salido muy bien, o he nadado poquísimo y los tiempos son un desastre, o cómo. Hombre, yo sobre todo, si me comparo con otros años, el punto de llegar a la competición, aunque no me hayan salido muy bien pero por otras circunstancias, sí he visto que he llegado más fresco. Es decir, por ejemplo, pues en bici con una solidez y una pedalada diferente a otros años, yo creo que por no entrenar tanto o por no exprimirnos tanto en los entrenamientos, ¿no? Y luego, por ejemplo, otros años suelo nadar 20.000 a la semana más o menos, y este año desde el confinamiento he nadado solo 2 días de 2.500, que han sido pues eso, 5.000 a la semana. Y bueno, tampoco, por ejemplo, en Sevilla salía a 20 segundos de Emilio, que no es mucho para nadar eso. Y entonces, bueno, también se puede... Bueno, en tu caso la natación la llevas de serie, casi. Sí, pero bueno, en el caso de los dos, yo cuando volví del confinamiento igual me costó 2-3 semanas coger un nivelillo medio decente. O sea, con 2-3 semanas de entreno yo sentía que ya podía a lo mejor competir y a lo mejor no salir en el primer grupo. Hombre, yo el primer día tuve muy buenas sensaciones. ¿Sí? Pero porque fui con Pelayo. Bueno, entonces ya según empecé ya lo reventaste, ¿no? Ya como me escapé pensé que no había perdido. Claro, pero luego viendo los tiempos dije... Fue brutal porque iba yo con palas por el pantano con palas y aletas. El monstruo de la Pero el empezar a entrenar así también fue muy guay porque... no te olvidabas de los tiempos de piscina, de tal. Yo llevaba el crono simplemente, ni Garmin ni leche. Llevaba el crono y te ponías a nadar y te daba igual nadar a 1.30 que a 1.40 que a 1.15.
Pues bienvenidos al club, ¿no? Lo que dices, Emilio, es muy interesante porque hay mucha gente que no se atreve a dejar la piscina en verano, por ejemplo, gente que tiene pantano mar, y que yo, por ejemplo, sí pienso que hay que entrenar, que si por entrenar todo en mar o en pantano puedes llegar a un nivel igual o parecido, la gente se ha dado cuenta que nadando en mar... igual parecido o mejor. Yo estuve un tiempo cuando... Bueno, ahora estoy patrocinado por Club La Santa, pero cuando estuve yendo a Lanzarote y no me patrocinaban, no iba a ninguna piscina. Entrenaba, todos los entrenamientos fue en mar, y fue en 2017 cuando hice mi mejor resultado en el 70.3, ahí en Lanzarote, que hice segundo detrás de Kunama. Y estuve 2 semanas entrenando solo en el mar. La gente dice nadé súper bien, nadé mejor que si hubiese estado nadando en piscina. La gente dice que para Ironman eso puede ser válido, pero para distancias más cortas no. Y por ejemplo, Alistair Brownlee ha dicho que este verano no ha tocado ninguna piscina, y vimos que en el Campeonato del Mundo, que era una prueba sprint, salió primero del agua. O sea, es curioso. Bueno, y lo que sí hemos hecho todos, todo el mundo, es rodillo. El rodillo muchísimo. ¿Cómo habéis notado vosotros la transferencia de hacer tanto rodillo? Porque siempre hay ese debate de ¿es mejor el rodillo o hay que combinarlo con carretera? ¿Tú cómo lo has notado, Emilio? Yo es que, de hecho, había hecho rodillo antes del confinamiento, había hecho rodillo 3-4 veces. Por suerte me compré un buen rodillo, hará un año, que no había usado nunca aún. No sabía, de hecho, ni cómo se usaba. Y que tuve que comprarme unas piezas. Se nota que vives en Valencia. Al principio del confinamiento tuve que comprarme unos cierres especiales para adaptar el disco, ¿no? Para adaptar el disco, porque vamos, es que no tenía ni idea. Y bueno, la verdad que durante el confinamiento pues me gustó hacer rodillo porque al final era lo que podía hacer. Luego me llegó la cinta también y pude entrenar algo en cinta. Pero el rodillo, la verdad que sí se le saca partido. Luego hay gente que, por ejemplo, que vive en ciudades, que le saca más partido que yo, por ejemplo, que vivo como a las afueras de Valencia, y yo puedo coger una carretera sin tráfico y no dejar de pedalear en todo el rato, porque al final Valencia es bastante llanita. Entonces es muy parecido al rodillo. En el rodillo sí que es verdad pues que te evitas cruces, coches, rotondas, que en Valencia sí que hay mucho, pero bueno, yo tampoco hice tantas sesiones porque como al principio estaba con Balú cuando nació, pero sí que he notado que noté algo más de eficiencia en el pedaleo, a lo mejor, y así, pero tampoco noté una diferencia brutal, porque tampoco estaba muy serio entrenando. No has hecho entrenos en esa época. Entonces, si a lo mejor hubiese seguido el confinamiento y hubiese tenido que seguir dándole al rodillo, pues seguramente sí que hubiese notado algo más. ¿Y tú? Porque tú sí que has hecho mucho Zwift. Bueno, tenemos también ahora publicidad. Antes teníamos el postre, que eran melones, y ahora tenemos las gallinas, que es lo que nos vamos a comer de segundo. Tú en Perú, tú sí que has hecho mucho Zwift y lo has hecho bastante bien. Sí, en el confinamiento hice. Es verdad que luego después del confinamiento, por ejemplo, no he metido ningún día de rodillo. Y un poco lo que decía Aguayo, ¿no? El rodillo es muy específico, sobre todo para la larga distancia. Al final tienes que mantener una postura, tienes que mantener el pedaleo constante. Pero bueno, se pueden hacer entrenos buenos en rodillo y se pueden hacer entrenos buenos y coger la forma igual fuera, ¿no? Al final, bueno, cada uno tiene su método, los dos son válidos. Pero sí es verdad que, como dice Aguayo, yo también, bueno, por ejemplo, en bici me he sentido con otra solidez y luego, por ejemplo, siendo los dos que sois buenos nadadores, bueno, se ha visto que más o menos se coge un nivel en natación, lo alcanzáis rápido. En bicicleta se ha podido entrenar porque con el rodillo se podía, pero correr a pie sí que es muy diferente. Si no has podido hacer en casa, corriendo a pie, ¿habéis notado grandes diferencias cuando has empezado a correr en la calle? Yo es que empecé muy poco a poco. Yo siempre empiezo. Tengo muchos problemas de lesiones y prácticamente casi todos los años he tenido alguna molestia, alguna lesión, y siempre empiezo muy poco a poco. Empiezo con cacos, empiezo caminando, corriendo, y la verdad es que como empecé tan progresivo, no noté que había estado tanto tiempo sin correr. Entonces, la verdad, y luego como las últimas 2-3 semanas antes de salir fuera, de que nos dejaran salir, me llegó la cinta de correr. También pude hacer algo en la cinta y la verdad que sí que noté cuando empecé a correr fuera que había hecho algo, vamos, que no había estado completamente parado.
Y tú, Perú, porque tú tenías una cinta, pero casi no la usabas, ¿no? A mí me llegó una cinta buena que me además. regalaron mis pupilos, fue un buen regalo. Sí, una buena cinta además. Y bueno, lo usé no mucho, es verdad que bueno, al final por falta de motivación y eso no usé mucho, pero bueno, sí usé. Y cuando salí a la calle, pues bueno, empecé también con sesiones de 40-50 minutos suave. Y bueno, como hasta septiembre no hemos competido, pues luego ya ha sido, así hemos ido entrenando normal y no esto. Otra cosa que ha sido muy curiosa son las salvajadas, ¿no? Bueno, salvajadas hemos visto, pues podríamos enumerar desde el que se ha hecho 42 kilómetros en el pasillo de 10 metros de su casa, hasta personas que conocemos que han hecho 3 horas de escaleras, prácticamente 3 horas de escaleras. Pero 2 bueno, horas 45 de escaleras. 2 horas 45 de escaleras. Un amigo aquí de Madrid y llegó a hacer 2 horas 45. En una casa de 2 pisos o de 3, ¿no? Bueno, de 4, pero 2 horas 45 de escaleras, ¿eh? Sí. Pero bueno, entre los profesionales sí que se ha visto alguna cosa. Bueno, el director de esta cadena tan grande dice que ha habido una mejora y tal, pero vamos, yo creo que es la misma gente haciendo, por ejemplo, el récord de la hora de Sanders o esto que hizo, ¿cómo se llama? Skipper. A mí el récord de la hora de Sanders no me parece una salvajada, me parece una cosa muy guay, que el tío ha tenido una muy buena idea, que ha sabido sacar ahí, promocionarse, sacar ahí una cosa pues que... Hostia, 50... Hombre, el tiempo que ha hecho es muy bueno, ¿eh? Es muy en bueno. 2014 hubiera sido récord del mundo de la hora. Claro, y en luego ciclismo. La gente que entiende dice que habrá movido en torno a 400 vatios para hacer eso durante una hora. 400 vatios en pista, metido ahí... Es una barbaridad. Metido ahí enganchado, es una barbaridad. Entonces, o sea, mejora, no creo que haya sido mejora, porque yo creo que este tío mueve esos vatios. O sea, cuando hizo el com que estaban ahí Sam Long y él para hacer el com de qué monte era, un monte no sé qué, Mont Lemon, hizo como 1 hora 10 a 415 vatios o algo así. Claro, en su vida, entonces al final hacer 400 pues metido en la cabreta sí es más jodido, pero lo habrá entrenado y habrá hecho algo más específico, y el tío está acostumbrado a hacerlo en el rodillo, o sea que... Más raro es eso de Skipper, ¿no? También. Yo creo que más que mejoras, al no haber competiciones, la gente se ha puesto un objetivo y entonces ha podido entrenar eso mucho más específico, y habiendo competiciones no puedes al final hacer cosas tan específicas porque al final tienes que llegar bien a la competición. Entonces la gente, pero bueno, al final esta gente que anda así, vamos. Sí, no... luego también es verdad que si te cierran piscinas y no estás nadando, al final se mejora, claro, el tiempo que ibas a estar nadando y metiendo carga al cuerpo lo estás descansando, entonces al final asimilas mejor el trabajo que estás haciendo de bicicleta, de carrera, del rodillo, lo que sea, ¿no? Entonces al final pues sí que hay un poco de mejora, pero que cuando vuelva a toda normalidad y haya que hacer los 3 deportes, pues a ver cómo... Bueno, ahora tenemos buena oportunidad en Daytona de ver si Sanders, que va a haber un grupo de nadadores muy fuertes, a ver si va a llegar con ese récord de la hora que ha hecho y esos 400 vatios, a ver si va a llegar al primer grupo donde Alistar, Noya, etcétera. Y Vincent Luis, por ejemplo, que no ha usado una cabra, yo creo, prácticamente nunca, se la dieron el otro día en Instagram, puso que se la habían dado los de Specialized. A ver qué hace, porque claro, Vincent Luis es un tío que tiene una clase bestial, que además anda en bici de los mejores en corta, pero con una cabra en un recorrido llano, dando vueltas... Bueno, ya a Blumenfeld le dieron una cabra y por primera vez hizo el mejor tiempo en un medio. Nunca se sabe con estos animales. Nunca se sabe. Pues bueno, despedimos esta especie de charla, de debate. Ha sido un placer estar con vosotros. Y esperemos que el año que viene pues todo se vuelva a una cierta normalidad. Esperamos verte en Kona. Ojalá. Esperemos que tú también estés en Kona, a ver si te pudieras clasificar, y entonces ya me llevarías tú, ¿no, Antonio? ¿Me llevarías a mí a Kona? Aunque por mí, porque yo ya no... Bueno, o iría yo por él. Bueno, pues muchas gracias y nada, a seguir luchando. Gracias.